Así que damos la bienvenida, o les damos la bienvenida también a las personas que están por la plataforma de Zoom y también por el Facebook Live, que ya nos están conectando o se van a conectar, ¿verdad? O si posteriormente miran también la transmisión, ¿verdad? Sean bienvenidos. Vamos a tener un tiempo de oración para comenzar. Voy a pedir que puestos de pie eh, nos concentremos y pues demos las gracias al Señor, ¿verdad? Porque Él es bueno, hermano, y su misericordia dice que es para siempre. Amén. Oremos. Padre Celestial, Señor, venimos, Padre, a realizar, Señor, esta reunión, este culto, Señor, a ti, Padre, en el cual pues venimos buscando tu rostro, Señor, en oración. Venimos buscando, Señor, tu enseñanza, tu llamado a atención, Señor. Padre, venimos también a agradecer, Señor, porque hasta aquí, Señor, tú nos has guardado, nos has traído, Señor, nuestras familias, padres también. Y si tenemos alguna batalla, Señor, algo, lo cual, Señor, nos tiene abatidos, Señor, Señor, o afanados, queremos depositar, Señor, esas cargas, Señor, en ti, Señor. Queremos confesar, Señor, queremos concentrarnos, Padre, en tu presencia, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y tú has prometido, Señor, que tienes cuidado de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Bendice a nuestro hermano que trae la palabra, Señor, la enseñanza del libro de Romanos que continúa. Bendice a los hermanos que tienen la lectura del material de edificación y la noticia del fin, Señor. Recibe, Padre, todo lo que nosotros hagamos en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermano? O mejor se queda ahí y nos acompaña con estos cantos. Disculpen ahí que vamos a entonar el himno majestuoso, ¿verdad? Así que les vamos a pedir que nos sigan. No es majestuoso, sí, va, eso va. Majestuoso. Bueno, síganos, hermano. Que Cristo Me haya salvado, tan malo como yo fui, me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Oro por mí en el huerto, no se haga mi voluntad, y todo aquel sufrimiento causado fue por mi mal. Cuán grande amor, tan grande amor, el de Cristo para mí. Cuán grande amor, tan grande amor, pues por Él salvado fui. Pues por Él salvado fui. Amén. Gloria al Señor. Vamos a llamar a nuestra hermana Susana Morel. Ella tiene la lectura del material de edificación. Puede tomar asiento, hermano. Las noticias del fin, perdón. Noticias del fin. Quiero pasarle la que me toca a mí, hermano. Buenas noches. La noticia del fin de hoy es: Japón afirma haber creado un superpanel solar capaz de generar la misma energía de 20 reactores nucleares.
La apuesta de Japón por la energía renovable da un salto cualitativo con la creación de un superpanel solar que, según las estimaciones oficiales, podrá alcanzar los 20 gigavatios de potencia, el equivalente a la producción energética de 20 reactores nucleares. Este avance se apoya en el uso de células solares de perovskita, una tecnología emergente que destaca por su flexibilidad y facilidad de integración en espacios urbanos. Frente a las limitaciones de las tradicionales paneles de silicio, las nuevas células de perovskita permiten su instalación en múltiples superficies, desde fachadas acristaladas hasta farolas o vehículos. Esta capacidad de adaptación las convierte en una solución eficaz en países con alta densidad de población y escasa disponibilidad de suelo, como es el caso japonés. La iniciativa forma parte del séptimo plan energético del gobierno japonés, que establece como prioridad alcanzar los 20 gigavatios de capacidad instalada con esta tecnología en el año fiscal 2040. Japón busca con ello avanzar hacia su meta de cero emisiones netas en 2050 y al mismo tiempo reforzar su independencia energética mediante una cadena de suministro nacional basada en su posición como segundo productor mundial de yodo. Además de su aplicación en viviendas y edificios, las células de perovskita pueden integrarse en sistemas híbridos que combinen energía solar y eólica, optimizando la producción eléctrica, aunque la tecnología aún presenta desafíos relacionados con su durabilidad y costes. Se espera que su precio se reduzca a 10 yenes por vatio en las próximas 2 décadas, lo que facilitará su adopción comercial. Y desde el accidente de Fukushima en 2011, el país ha acelerado la transformación de su matriz energética. La participación de la energía solar ha pasado de un 1.9% en 2014 a cerca de un 10% en la actualidad. El nuevo plan prevé que las fuentes renovables supongan entre 36% y el 38% del total en 2030, con la tecnología de perovskita desempeñando un papel decisivo. Gracias. Gracias, hermana. Bueno, vamos a pasar ahora sí a las noticias del fin. Perdón, a lectura del material de edificación. Perdón, hermanos. El tema dice la edificación de los creyentes. ¿Qué es la edificación y por qué es tan importante en la vida de los creyentes? La palabra utilizada para edificación en el Nuevo Testamento es oikodome, que se traduce literalmente como la construcción de una casa. La palabra aparece en la Reina Valera 1960 solo unas 12 veces y solo en el Nuevo Testamento. Curiosamente, su uso también se limita a las cartas de Pablo. La definición del diccionario de edificar es instruir y mejorar, especialmente en el conocimiento moral y religioso. Según algunos diccionarios bíblicos, la palabra indica la contribución al crecimiento espiritual y al desarrollo del carácter de los creyentes mediante la enseñanza o el ejemplo, sugiriendo tal progreso espiritual como el resultado de una paciente labor. La definición propuesta aquí capta bastante bien el significado. La edificación es más que solo animar, incluye cualquier actividad que resulte en semejanza a Cristo, ya sea en uno mismo o en otro creyente. La edificación puede ser individual o corporativa. Individualmente, uno se puede edificar participando en las diversas disciplinas espirituales, lectura de la Biblia, oración privada, adoración privada y demás. Generalmente, sin embargo, el concepto de edificación en el Nuevo Testamento se aplica al cuerpo corporativo, edificación mutua. La edificación mutua implica ayudarse a unos a otros en el camino hacia la semejanza de Cristo y requiere la participación de todos los miembros de la iglesia. La enseñanza y la predicación mejoran nuestra comprensión de Dios. El estímulo promueve una conducta que desarrolla un carácter semejante al de Cristo. Cuando nos exhortamos unos a otros y nos pedimos cuentas unos a otros, nos sentimos impulsados a participar en actividades que promueven la piedad.
Rendir cuentas significa que comprobamos con amor el progreso espiritual de los demás. El servicio cristiano asegura que las necesidades de la iglesia sean satisfechas y el verdadero compañerismo es la interacción que tenemos unos con otros en un nivel espiritual más profundo. Nunca estará de más insistir en la naturaleza corporativa de la edificación. Sin edificación mutua, la iglesia se convierte en una colección de débiles espirituales, una guardería perpetua para niños espirituales en lugar de un cuerpo, como lo dice Corintios, 1 Corintios 12:27, o un edificio, que lo menciona Efesios capítulo 2, versículos 20 al 22. Pablo nos dice en Efesios 4:12 y repetidamente en 1 Corintios 14, 1 al 26, que la edificación es una de las razones por las que se dan dones espirituales a los creyentes. En 2 Corintios, Pablo afirma no menos de 3 veces que la edificación de la iglesia es la razón de su autoridad apostólica. El objetivo de Pablo era edificar. En 1 Corintios 10:23 y Efesios 4:16 se afirma que la iglesia debe trabajar para edificarse a sí misma, para la salud general de cada miembro. Por último, se nos ordena a cada uno de nosotros que nos dediquemos a la edificación. Usted lo puede encontrar en Romanos 14:19, 15, versículo 2, Efesios 4:29 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. La iglesia existe en comunidad. En todo el Nuevo Testamento, el lenguaje es rico en imágenes comunitarias. La iglesia es descrita como el rebaño de Cristo, su cuerpo y su edificio. Ninguna de estas metáforas denota una entidad individual. Pablo expone este concepto en 1 Corintios 12 al 31, describiendo la interdependencia de las partes del cuerpo humano y la necesidad de cada una de ellas, incluso a decir que somos miembros los unos de los otros, en Efesios 4:25. Una analogía resulta ilustrativa aquí. El arco gótico fue una estructura muy popular en la arquitectura medieval. Su principal ventaja era su fortaleza y su estabilidad, las cuales derivan del hecho de que cada piedra del arco se apoyaba en la que tenía al lado. Este sistema de apoyo mutuo permitió la construcción de estructuras mucho más grandes de lo que de otro modo habría sido posible. El arco gótico puede ser un símbolo de la iglesia. Precisamente el hecho de que nos necesitamos unos a otros es lo que le da fuerza a la iglesia. Y en el momento en que decidimos dejar de apoyarnos mutuamente, caemos. Hasta aquí la lectura del material de edificación, hermanos. Ahora vamos a tener la información. Así que los hermanos que están siguiéndonos por las redes, pues pueden tomar nota. Les recuerda la invitación a los hermanos a pasar por la librería de nuestra iglesia, especialmente preparada para ayudarles en su crecimiento espiritual. Se cuenta con una amplia selección de recursos edificantes, tales como Biblias de estudio, literatura cristiana para adultos, jóvenes y niños, entre otros. Cada uno de estos recursos ha sido cuidadosamente seleccionado con el propósito de fortalecer su fe y enriquecer su conocimiento bíblico. Todavía tenemos a la venta en nuestra librería, hermano, el comentario del libro de Romanos, escrito por el doctor Evis Luis Carballosa. El progreso del peregrino, de John Bunyan, es un clásico de la literatura cristiana que narra la historia de creyentes que se enfrentan a luchas y pruebas en este mundo caído, pero que al final, por medio de una serie de muestras de fe, logran la victoria en Cristo. Otra literatura, hermano, que usted puede encontrar es El yugo de los infieles, de Evelina B. de Flores, que es una novela que orienta al lector sobre lo que la palabra de Dios advierte. No os unáis en yugo desigual con los infieles. Este libro puede servir para que un joven pueda tener clara la necesidad de obedecer el mandato de Dios. Adquiere esta literatura para su beneficio personal o para bendecir a alguien por medio de un regalo. Usted puede acercarse a nuestra librería, hermanos, y ver los demás títulos que están disponibles. También invitándoles a dar testimonio de fe en el Señor Jesucristo por medio del bautismo en aguas. Para poder bautizarse, deberá recibir una charla preparatoria el día sábado 2 de agosto. O sea, este
sábado que viene, hermano. El horario 2 de la tarde y la ceremonia de bautismo será el domingo 3 de agosto a las 9 de la mañana, ¿verdad? Si necesita más información, usted puede inscribirse o comunicarse con el 9779-4410. También, hermanos, estamos invitándolo a nuestro segundo evento de damas, hermanas, que se realizará el sábado 16 de agosto, aquí, en nuestras instalaciones, de manera presencial, en el horario de 3 a 5 de la tarde, las hermanas, ¿verdad? Se les hace el llamado, ¿verdad? El 16 de agosto. El texto clave, hermano, Santiago 1, versículos 2 y 4, la hermana invitada Noeli Fabiola Almendares de la Iglesia Bautista Comunión, ¿verdad? El tema, se me había pasado, refinada bajo su mirada. Así que esta es la información, hermano, las hermanas, los bautismos y demás que hemos leído, ¿verdad? Ahora sí, hermano, le toca a usted, hermano. Onan, pase. Recibimos a nuestro hermano Onan Moreno. Dios les bendiga, hermanos. Qué bueno verlos a todos. Continuamos. Continuamos con el libro de Romanos. Ya tienen su libro, hermanos. No sé si todavía hay en la librería. ¿Por qué capítulo vamos? ¿Se acuerdan? Capítulo 1, versículo 10. Hoy vamos a hablar sobre el versículo 11. Pero antes de comenzar, oremos, hermanos. Pidámosle al Señor que nos guíe. Padre, gracias por esta bendición de estar acá compartiendo con los hermanos este momento de edificación mutua, este momento en que estamos acá participando todos de este culto en donde estamos consagrando un tiempo para ti, Señor. Ponemos en tus manos este mensaje, guíanos, ilústranos, Señor, dirígenos para poder interpretar y explicar lo que tú has plasmado ahí en esta epístola a los romanos que envió el apóstol Pablo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, recordando el versículo 10, en el versículo 10 vimos una conexión con lo expresado por Pablo en el versículo 9 en relación al tema de la oración, ¿se acuerdan? En el versículo 9 dijo, yo siempre estoy orando por ustedes, o sea, era una oración permanente por los hermanos de Roma, los hermanos de la iglesia de Roma. Y en el versículo 10 también ya enfoca una oración específica al tema de yo le he pedido al Señor que quiero ir a donde ustedes, pero hasta ahora se me ha interrumpido, pero va a llegar un momento en que el Señor me dará la libertad de ir. Se lo estoy parafraseando, ¿verdad? Pablo entendía entonces el tema del tiempo de Dios y hablamos de la experiencia que está relatada en los hechos respecto a cómo Dios interviene muchas veces en los planes del hombre y mencionamos el caso de cuando Pablo quería ir a Asia a predicar, pero el Señor por medio de un sueño le reveló que tenía que ir a Macedonia. Todo eso lo vimos el jueves pasado. La ilusión de Pablo era ir a Roma y esa ilusión era evidente y en esa carta que envió con Febe a los hermanos de Roma, él lo demuestra ese entusiasmo. Él quiere estar un día confirmando a los hermanos con los dones espirituales que el Señor iba a derramar sobre todos los hermanos de Roma. Entonces continuemos con esta segunda fracción que ha clasificado el pastor Evis Luis Carballosa en su libro como la parte de la epístola a los romanos donde se destaca que el evangelio de la gracia debe ser proclamado a todas las naciones y específicamente en este punto donde dice que el evangelio
debe ser proclamado por quienes lo recibieron. En algún momento hablamos que quienes recibieron el evangelio fueron los apóstoles, pero que luego ese evangelio se fue difundiendo a medida que ellos lo fueron proclamando, ¿verdad? Entonces, ubiquémonos en el versículo 11. Romanos 1:11. Dice el apóstol, porque deseo veros, o sea, deseo verlo, ¿verdad? Yo quiero verlos para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Miren, es un versículo corto, pero tiene un contenido muy claro. Hay un deseo ferviente en el corazón de Pablo, deseo veros, quiero verlos. Eh, en el original se utiliza la palabra epípoto, que significa echar en falta. O sea, Pablo echaba en falta o extrañaba la presencia de algunos hermanos en Roma. Y hoy vamos a agregar otro elemento a todo lo que hemos venido estudiando. Y les va a gustar, así como me gustó a mí. Pablo está diciendo entonces, porque echo en falta vuestra presencia, o hablándolo en hondureño, porque me hace falta estar con ustedes. Eso les está diciendo Pablo con esa expresión, porque deseo veros. Ahora les voy a hablar sobre lo que me gustó mucho, que es un elemento nuevo que vamos a agregar acá a este estudio y que espero que a ustedes les guste también. Vemos ahí una evidencia de Pablo en cuanto al tema de ver a los hermanos en Roma. Ya hemos hablado de que Pablo deseaba ir a Roma, que en la epístola está claro que Pablo tenía sus razones por lo que representaba Roma, pero ahora vamos a hablar específicamente por qué Pablo con toda propiedad está diciéndole a los hermanos, deseo veros. Vámonos a Romanos 16. Adelantémonos un poquito. Romanos 16. Y aquí vamos a descubrir que Pablo está hablando con propiedad cuando escribe esta carta, porque él tenía muchos conocidos en Roma. Eso no lo habíamos hablado hasta ahora. De repente habíamos mencionado así de que él conocía a alguien y que existía comunicación, pero en este caso estamos viendo la evidencia de que Pablo tenía conocidos en Roma y miren con quién comienza. Empieza a saludar, ¿verdad? En el versículo 3. Estamos hablando de la misma carta, ¿verdad? La epístola a los romanos, la que envió con Febe. Primero, antes del 3, les dice, reciban bien a Febe, que es una gran mujer que sirve acá con nosotros. Pero después le dice, saludad a Priscila y a Aquila. ¿Recuerdan a Priscila y Aquila, verdad? ¿Recuerdan el efecto que tuvieron ellos en Apolos? Cuando Apolos tenía predicaba un mensaje incompleto respecto al evangelio y ellos lo escucharon y lo llamaron aparte y le dijeron, te falta agregar este detallito, el detallito de la gracia, el detallito de el mensaje del evangelio completo. Y con eso Apolo se convirtió en un gran siervo del Señor, predicando el evangelio. Pues saludad a Priscila y Aquila, les dice en la carta, ¿verdad? Mis colaboradores en Cristo Jesús, miren qué bonito se expresa de ellos, ¿verdad? Que expusieron su vida por mí, dice, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Otro saludo. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes, mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Ahí podemos ver que
Pablo tenía parientes también, ¿verdad? Además de que eran hermanos en Cristo, eran familiares. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano. Ven que el nombre Urbano es bíblico. Hace poco un famoso periodista que se llamaba así, pues ya no está entre nosotros, pero para información general, para cultura general, el nombre de él es bíblico, Urbano. Dice saludar Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis o Estaquis, amado mío, saludad a Apeles, aprobado en Cristo, saludad a los de la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente, otro pariente. Saludad a los de la casa de Narciso. ¿Se acuerdan cómo se llamaba aquel predicador de República Dominicana, verdad? Narciso Nadal. Los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y a Tifosa. Miren, si yo hubiera leído la Biblia un poquito antes de que nacieran mis hijas, le hubiera puesto Tifosa, Susana y Trifena a Nazaret. Saludad a Trifena y a Tifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Como pueden ver, las palabras que Pablo expresaba cuando manifestaba deseo veros, tenían sustento, ¿verdad? El apóstol conocía a muchos hermanos de allá de Roma. Eso podría ser como cuando a nosotros nos ha visitado algún predicador de otro país, algún pastor, y que él pueda escribirnos una carta, saludar al hermano Franklin, a la hermana Leti, a la hermana Rosita, al hermano Julio, así. Y, y podemos ver entonces cómo esta epístola a los romanos era una epístola que surgía del corazón de Pablo, ¿verdad? Es importante entonces ver eso. Hecho en falta vuestra presencia, les está diciendo en esta primera expresión, porque deseo veros. Luego sigue diciendo Romanos 1:11. En primer lugar decía, porque deseo veros, ahora dice, para comunicaros algún don espiritual. Podemos ver, hermanos, que en este versículo se están mencionando propósitos, ¿verdad? Por los cuales Pablo está enfocando su mirada hacia Roma. En primer lugar, por ver a los hermanos, ¿verdad? Es un propósito válido. Ahora hay otro propósito, para comunicaros algún don espiritual. Para sugiere eso, un propósito. Comunicaros, que se deriva de metado, es compartir con alguien lo que uno posee. Él quiere compartir con ellos lo que él posee. Y ya vamos a ver qué es lo que Pablo posee. Obviamente, ahí mismo lo describe el apóstol cuando habla del don espiritual, ¿verdad? Pero ese don espiritual, ¿a qué se está refiriendo el apóstol? El apóstol dice, para comunicarles, para compartirles lo que poseo, para compartirles esto que poseo, que es un don espiritual.
Pablo lo quiere compartir, lo quiere comunicar, quiere que los hermanos conozcan lo que él conoce, que los hermanos puedan también, a raíz de conocer la enseñanza, la doctrina, el mensaje que Pablo les va a dar, que los hermanos también puedan recibir beneficios y favores de la gracia de Dios, porque eso es lo que Pablo les está compartiendo, les va a compartir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que está basado en la gracia que Dios ha manifestado con la humanidad, enviando al Señor Jesucristo a pagar por nosotros en la cruz del Calvario sin nosotros merecerlo. Nos ha regalado la salvación. Nosotros no nos ganamos la salvación. Eso significa la gracia. Es un regalo inmerecido. Si buscamos Hechos 13:47, ahí podemos ver cuando Pablo, ya en acción, con Bernabé, se le para serio a unos judíos que estaban criticando el trabajo que ellos estaban haciendo de predicar la palabra de Dios. Entonces les dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Ahí Pablo está expresándonos cuáles son esos dones espirituales, eso que él tiene que llevar a los gentiles, esa luz, esa verdad, el evangelio. Y dice, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Esa es la misión de Pablo. El Señor le había encomendado a Pablo llevar el evangelio a los gentiles, llevar la luz del evangelio. El Señor le había escogido a Pablo para que él se dedicara a incursionar en ambientes hostiles, en lugares donde había politeísmo, adoraban muchos dioses, donde habían sacrificios de humanos a esos dioses, donde habían leyes ligadas a religión y que eso le implicaba a él riesgos. Pero el Señor lo escogió para eso y Pablo cumplió su función. Pablo tenía claro que él tenía que ir a los gentiles a presentarle la luz del Señor, los dones espirituales, las doctrinas del Señor, como querramos decirle, todo redunda en el Evangelio del Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la gracia de Dios manifestada a los hombres por medio del Señor Jesucristo, por medio del cumplimiento profético de lo que estaba manifestado en el Antiguo Testamento. Se había prometido un Mesías, el Mesías ya había venido. Y Pablo entonces estaba esforzándose en llevarle a los gentiles esa luz o esos dones espirituales o esa doctrina o ese evangelio o esa enseñanza o esas verdades, como le querramos decir, que representan la revelación de Dios para el hombre, para que el hombre pueda que, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra, o sea, para que el hombre pueda encontrar la salvación en el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, que es el único medio para que el hombre pueda ser salvo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Así es. Entonces Pablo entendía eso. Vemos ahí que eso está manifestado en el libro de los Hechos, como Pablo desde un inicio, él entendía bien su misión. Y esa misión quería cumplir en Roma, llevarle a ellos la luz para que estos gentiles de Roma pudieran abrir sus ojos y abrir también, o mejor dicho, resucitar espiritualmente a la luz del Señor Jesucristo y ser salvos. Y sigue diciendo el versículo 11, ya en la última parte, a fin de que seáis confirmados
O sea, les dice primero, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Bueno, Pablo está estableciendo un orden, ¿verdad? Primero tiene que estar con ellos. Deseo veros, tengo que ir donde ustedes, ¿verdad? Después, comunicarles algún don espiritual. O sea, comunicarles la luz, la verdad, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, eh, todo lo que una persona necesita saber para encontrar paz y comunión con Dios, para encontrar salvación. Eso es lo que él iba a expresarle, los dones espirituales. Pero ¿con qué fin? Aquí está el orden, o sea, el propósito final por el cual él establece esos dos propósitos anteriores. Primero, ir a verlos. Segundo, comunicarles el don espiritual. Pero ¿con qué fin? Con el fin de que seáis confirmados. O sea, con el fin de que sean edificados, con el fin de que crezcan, con el fin de que se afiancen, con el fin de que echen raíces, con el fin de que tengan cimientos sólidos. Eh, en el original, él utiliza la palabra eis, que significa a fin de qué, o sea, sugiere otro nuevo propósito, ¿verdad? Ahí en ese mismo versículo, el fin es que los hermanos, que los gentiles de Roma y los hermanos que ya son hermanos, porque hay unos que ya se han convertido y hay evidencia de los que están convertidos, que hasta los saluda por nombre y que está compartido con ellos en diferentes ámbitos, que todos esos que están ahí reciban enseñanza, doctrina, verdades manifestadas por Él de parte de Dios, para que ellos puedan crecer y confirmarse. Unos, obviamente, que ya eran creyentes, iban a crecer, iban a confirmarse, iban a echar bases sólidas, iban a estar bien arraigados en la fe. Otros iban a llegar al conocimiento del Señor Jesucristo e iba a comenzar entonces ese proceso de edificación. Se iban a empezar a confirmar. Entonces, Pablo lo que quería era que por medio de su estancia en Roma pudiera existir un fortalecimiento del testimonio de los hermanos en Roma. O sea, que los hermanos en Roma ahora actuaran más apegados a lo que el Señor establece como recomendaciones para su pueblo, para sus hijos, para que los que son hijos de Dios puedan llevar a la práctica. Seáis confirmados, se deriva de la palabra original esteidrizo, que significa fortalecer o apoyar. Pablo quería que los hermanos estuvieran fortalecidos. Pablo quería que ellos estuvieran bien apoyados, apoyados en el cimiento de la verdad, apoyados en la piedra angular de ese cimiento, que es el Señor Jesucristo. Recuerden que el Señor le dio a los apóstoles la responsabilidad de eh, tirar los cimientos de la iglesia, de establecer en el orden de la edificación de la iglesia esos cimientos. Ahora, esos cimientos que ellos establecieron no surgieron de mente humana, sino que surgieron de inspiración divina. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a los apóstoles para que ellos, por medio de estas cartas, como la que estamos estudiando, de sus escritos, ellos pudieran establecer los cimientos de la iglesia. Entonces ustedes dirán, ¿y el Antiguo Testamento? Sí, el Antiguo Testamento es parte del conocimiento que la iglesia debe de anhelar, conocer y guardar en su corazón. Pero el Nuevo Testamento nos muestra cómo el Señor, en su revelación progresiva, ya nos llevó a presentarnos
ese pueblo que no había sido descubierto en el Antiguo Testamento, que es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo está compuesta de gentiles, como estas personas a las que Pablo les está dirigiendo el mensaje y por las cuales él iba a buscar cosecha ya, ¿verdad? Que se acercaran al Señor y que creyeran, pero también estaba compuesta por judíos la iglesia. Pablo era judío, los apóstoles eran judíos y muchos de los creyentes originales eran judíos. Bueno, el Evangelio nos vino a nosotros por medio de los judíos. El mismo Señor Jesucristo nació en el pueblo de Israel. Pero hasta ese momento, en el momento de los apóstoles, es cuando ya se revela la iglesia. Es cuando nace la iglesia en el día de Pentecostés. Y de ahí en adelante entonces había que establecer esos cimientos para la iglesia para que una vez llegáramos a la revelación completa, cuando se llega a lo perfecto, en ese momento se cierra ya toda revelación de Dios y de ahí en adelante entonces tenemos la herramienta completa y eficaz que es la palabra de Dios, que es más cortante que toda espada de dos filos, para que nosotros podamos, basados en estas verdades, conocer a Dios, entender el plan de Dios, entender al Señor Jesucristo, conocer al Señor Jesucristo, enamorarnos de Él, creer en Él y también que podamos darnos cuenta de nuestra incapacidad para salvarnos y de los méritos del Señor Jesucristo para poder salvarnos. Todo eso es parte de esa luz que Pablo les iba a llevar a los hermanos. ¿Para qué? Para que crecieran, para que ellos se fortalecieran, para que se apoyaran en el cimiento donde tenían que estar ellos realmente apoyados. ¿Por qué? Porque había muchos vientos de doctrinas. Desde aquel entonces y hasta la actualidad, hay muchas doctrinas en el medio en donde le cambian un detalle a una de las verdades que está manifestada en las Sagradas Escrituras y confunden totalmente a muchas personas, miles de personas se confunden. Por lo mismo, entonces, Pablo estaba interesado en llevarles la verdad a los hermanos de Roma para que ellos se afianzaran, para que ellos se fortalecieran, que estuvieran apoyados en el verdadero cimiento y que nadie los moviera. ¿Y de dónde surge esa, ese compromiso de Pablo y también ese conocimiento que Pablo podía llevarles ya ahora con autoridad apostólica a los hermanos de Roma y a todos los gentiles a los que Pablo le predicaba? Bueno, hermanos, ¿quién estuvo entre nosotros y dio el discipulado por excelencia que recibieron algunos seres humanos acá en la tierra? Fue el Señor Jesucristo. El Señor anduvo entre nosotros, el Señor discipuló a sus apóstoles, pero al mismo tiempo está manifestado en la palabra de Dios lo que el Señor hizo para que ese mismo discipulado nosotros lo podamos aprovechar, ¿verdad? Ahora, nunca es lo mismo lo que vivieron los apóstoles con él que lo que nosotros podemos experimentar, pero obviamente vamos a estar una eternidad experimentando con él y conociendo tantas cosas que nuestra mente finita todavía no puede interpretar, pero lo que sí podemos ver es la misericordia de Dios, porque por medio del Señor Jesucristo nos envió tantas verdades y el Señor se encargó, y aquí es donde quiero que pongamos atención, el Señor se encargó de que esas verdades fueran absorbidas por los apóstoles para que los apóstoles pudieran entonces establecer los cimientos de la iglesia y de ahí en adelante empezar a esa edificación del cuerpo de Cristo y que nosotros, todos los que nos hemos ido agregando como piedras vivas, seamos parte de esa edificación y seamos edificados
y participemos en fortalecer a otros también y en ser cimientos para otros, mostrándoles con nuestro testimonio y con el testimonio del Señor Jesucristo. O sea, nuestro testimonio es aplicando el conocimiento y la transformación que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida, aplicándolo para que otros puedan entender que solo por medio del Señor Jesucristo hay cambio, hay redención, hay restitución y hay una nueva relación con Dios. Pero como les digo, el Señor Jesucristo fue quien se encargó de discipular a los apóstoles. Y el Espíritu Santo los iluminó. El Espíritu Santo los inspiró para que ellos pudieran revelarnos doctrina, pero también los iluminó para saber guiarse y para poder transmitir esa doctrina a todos los lugares donde ellos iban. Vamos a ver un ejemplo del Señor Jesucristo hablando con el Padre respecto a estos temas que él ya había establecido para la conformación de la iglesia. Ubiquémonos en Juan 17. El Señor Jesucristo ya estaba delegándoles a los apóstoles la difusión del evangelio. El Señor ya iba a hacer muy pronto, ya lo iban a aprender y lo iban a llevar a toda la tortura que le infringieron y a la crucifixión. Después él iba a estar en el sepulcro, iba a resucitar e iba a ascender al cielo, pero él ya desde antes había estado preparando al cuerpo de discípulos para que ellos pudieran llevar el evangelio y difundir el evangelio de las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Entonces, podemos ver en Juan 17 cómo el Señor Jesucristo está pidiendo al Padre por estos hermanos, los discípulos del Señor, los apóstoles, para que ellos puedan estar fortalecidos y que puedan apoyarse, así como vemos el caso de Pablo, lo que quiere ir a hacer con los hermanos de Roma, que ellos se confirmen, ¿verdad? Que se fortalezcan, que se apoyen en la verdad. El Señor, eso mismo, fue lo que hizo con sus discípulos. En primer lugar, vemos en el versículo 6 que dice, el Señor Jesucristo orándole al Padre, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora, pongan atención a este versículo 7. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Ahí estamos viendo cómo el Señor Jesucristo confirmó a los discípulos o fortaleció a los discípulos en la verdad absoluta de que todo lo que ellos están conociendo de la boca del Señor Jesucristo procede de Dios. Los discípulos entendieron claramente que la palabra del Señor Jesucristo, todo lo que él manifestaba, procedía de la mente y del corazón de Dios. Y acá el Señor lo está confirmando. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. ¿Ven cómo utilizó el Señor su palabra como una herramienta para que los apóstoles, los discípulos fueran fortalecidos y se apoyaran en la verdad? Como el Señor le está diciendo al Padre,
ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. O sea, él está asegurándole al Padre. Ellos ya saben la verdad. Y esa verdad es la que los discípulos, los apóstoles del Señor, fueron a transmitir a los diferentes lugares donde les tocó estar y transmitieron también por medio de los escritos que el Señor les permitió enviar o realizar. Vemos también el Señor Jesucristo ahora en el versículo 9. Yo ruego por ellos, le dice al Padre. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Acá está orando, hermanos, por los discípulos, por ese cuerpo de apóstoles, ¿no? Le dice al Señor, porque tuyos son, por ellos estoy rogando porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. El Señor Jesucristo está dando ahí otra premisa, ¿no? El siervo del Señor glorifica al Señor Jesucristo por medio de sus acciones. Cuando usted da frutos, frutos de justicia, usted está glorificando lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y eso es lo que el Señor está diciendo. Y eso es lo que procuraba Pablo ir a transmitir también a los hermanos de Roma. Ahora ustedes dirán, pero Pablo no era parte de esos discípulos originales, ¿verdad? Pero después el Señor lo escogió y el Señor mismo lo apartó como uno de los apóstoles del Señor. El mismo Pablo lo leímos en algún momento en este estudio de Romanos que dice, y como abortivo me escogió a mí para ir a los gentiles. También el Señor le dice al Padre, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Los discípulos, hermanos, podían fortalecerse y podían apoyarse en esta gran verdad de que, en primer lugar, el Señor lo guarda y en segundo lugar, que debe de existir una unidad en el cuerpo de Cristo, porque el Señor le pide al Padre para que sean uno, así como nosotros. Ahora, ¿qué es lo que pregonaban los apóstoles? ¿Qué es lo que podemos ver en las diferentes cartas de los apóstoles? Que ellos están fomentando justamente esto por lo que el Señor oró, por lo que el Señor le pidió al Padre. Dice el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Esa es otra verdad en la que los apóstoles se podían apoyar. Lo que estaba manifestado en el Antiguo Testamento se cumplió. Ellos tenían esa certeza porque ellos conocían la palabra de Dios y todo el que conociera la palabra de Dios y viera la consecución de eventos que se dieron cuando el Señor Jesucristo anduvo en el mundo, iban a darse cuenta que era una realidad lo que ellos estaban pregonando, que el Señor Jesucristo era el Mesías de Dios, que el Señor Jesucristo era el Cordero de Dios que vino al mundo a entregarse en sacrificio y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por la iglesia. Todo esto el Señor lo estableció como sustento, como base, como esa, ese cimiento para que de ahí en adelante la iglesia fuera edificándose, fuera confirmándose, fuera fortaleciéndose, fuera teniendo un apoyo sólido en donde ponerse y no sufrir entonces el problema de eh, ser debilitada o ser golpeada
por cualquier viento de doctrina que pudiera venir hacia ella. El Señor Jesucristo dijo en el versículo 13, ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. El Señor Jesucristo estableció también esa premisa. Los apóstoles se dieron cuenta de eso, ellos escucharon eso, ellos entendían eso y ellos pregonaban eso. Ya ahora el que está en Cristo es una nueva criatura. Ya ahora el que está en Cristo ya no es de este mundo. Ahora tiene un reino celestial. Hay un reino celestial que lo está esperando para la eternidad. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería ir a pregonar también. Pero como les dije, y el apóstol entonces, si él no anduvo con, con el Señor Jesucristo en ese discipulado del que hablamos, sí, pero el apóstol se discipuló después por medio de los mismos apóstoles y por medio de la iluminación que el mismo Señor le dio por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, vemos acá, hermanos, cómo desde un inicio Dios estableció los parámetros para el beneficio de la humanidad. Dios ya había pensado en esas personas de Roma y el Señor Jesucristo le estaba diciendo al Padre, fortalece a todos estos, mis hijos, tus enviados, para que ellos puedan fortalecer y confirmar a los hermanos a los que les toque predicarle, a las personas a las que les toque presentarle las verdades de Dios, las doctrinas que vienen de ti. Podemos ver entonces, para cerrar, que este versículo 11 nos relata tres propósitos que estaban en el corazón del apóstol Pablo para el pueblo de Roma, para los hermanos de la iglesia de Roma. En primer lugar, Pablo quería que hubiera un reencuentro. Él anhelaba ese reencuentro con esos hermanos queridos que ya mencionamos, que estaban allá en Roma. También Pablo quería compartir los dones. Él deseaba compartir los beneficios y los favores de la gracia de Dios. Y por último, podemos decir que él deseaba confirmar a los hermanos, estimulando a que esos hermanos pudieran llegar a la práctica de una vida de testimonio que revelara su verdadera naturaleza o su nueva naturaleza. Ahora ellos eran hijos de Dios y estaban comisionados para dar testimonio del Señor Jesucristo, así como Pablo lo venía haciendo. Con eso finalizamos esta enseñanza del versículo 11 y les pido que oremos y le pidamos al Señor que nos ayude también a confirmarnos. Oremos, hermanos. Padre, entendemos tus planes en tu palabra, entendemos que tú siempre has querido que los seres humanos vengamos a ti, confiemos en ti, nos arraiguemos en tus verdades y descansemos, Señor, en tus planes. Entendemos, Padre, que tus planes son perfectos. Señor, estamos acá como iglesia, reconociendo tu autoridad y reconociendo tu perfección. Señor, en tu perfección y en tu sabiduría te pedimos que nos orientes para que podamos, Señor, caminar en este mundo conforme a lo que a ti te place, a tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a cada día confirmarnos más, consolidarnos más en nuestra fe, para que podamos, además de agradarte a ti, que podamos también favorecer a otros hermanos con el beneficio
de tu verdad, de tu palabra, de presentarles al único y suficiente Salvador que nosotros hemos conocido, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Fortalece esta iglesia, Padre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Ahora, hermanos, vamos a pasar al culto de oración. Vamos al tiempo de oración personal. Recuerde que usted lo puede hacer de rodillas, parado, sentado. Em, Son 5 minutos, hermanos, de oración personal, así que eh, tomémonos el tiempo. Comencemos.
Ahora vamos a pasar, hermanos, a la oración en grupos de 3, ¿verdad? Así que las damas pueden juntarse en grupos de 3, igual los caballeros.
Vamos a continuar, hermanos. Ahora vamos a tener nuestro tiempo de oraciones con propósitos específicos como iglesia, ¿verdad? Nos va a acompañar nuestro hermano Franklin Paz en la primera oración y luego le sigo yo. Y ustedes pues nos acompañan ahí. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor por tenernos aquí reunidos. Les pido por favor ponerse en pie. Vamos a orar por una petición de nuestra iglesia. Vamos a orar por el segundo evento de damas. Así que ahí donde están y los hermanos que están conectados también que nos ayuden y que elevemos esta oración a nuestro Señor. Padre nuestro, gracias Señor. Gracias Padre porque nos tienes aquí reunidos en el mejor lugar que nos podemos encontrar, Señor. Hoy venimos a pedirte, Padre, por este segundo evento de damas que se va a realizar en este mes de agosto. Señor, ponemos a cada mujer de nuestra iglesia, Padre, a cada dama, Señor, a cada madre, a cada hija, Padre. Ponemos en tus manos, Padre, para que este evento sea de bendición para ellas, que puedan encontrar respuestas en tu palabra, Padre. Ponemos a cada una de ellas, Señor, sabemos que es una fuerza para nuestra iglesia, por cada mujer que sirve, por cada dama que está aquí presente, Señor, por cada dama de nuestra iglesia. Bendícela, Señor, y que aparta que ese día puedan estar todas aquí juntas. Permite, Señor, también que la predicadora, que la que trae esa palabra, que tú les has puesto para que ellas puedan ser edificadas, Señor. Gracias te damos, Padre. Te pedimos por cada una de ellas. Bendícelas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. La siguiente petición, hermanos, es por la construcción de nuestro templo, que se pueda obtener los recursos para comenzar la parte posterior del templo y el techo, que es la etapa que sigue, hermanos, ¿verdad? Entonces, unámonos en oración, hermanos. Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, y nos presentamos como iglesia, Padre. Señor, porque tú nos has mandado, Señor, que vengamos ante ti, Señor, y pongamos nuestras peticiones, Señor. Padre, ahora ponemos la petición por la construcción, Padre, de nuestro templo, Señor, o de tu templo, Señor.
Padre, por la parte frontal, Señor, que se está proyectando ahora, Padre, y por lo que sigue, Señor, ¿verdad? El techo, Padre. Señor, provee los recursos como hasta ahora, Señor, tú nos has provisto, Padre. Señor, guía nuestra mente, Señor, guía, Padre, la dirección, oh Dios, que lleva a la construcción, Señor, para poder administrar los recursos, Señor. Y, Señor, envíanos, Padre, los recursos a su tiempo, Señor. Nosotros nos postramos delante de ti y oramos, Señor, porque sabemos que tú eres nuestro proveedor, Señor, el que hasta aquí nos ha llevado, Padre, con la construcción, Señor. Gracias, Padre, por lo que nos has dado hasta aquí, Señor, por las personas que han puesto, Señor, eh, su mano en el arado, Señor, en la construcción. Bendícelo, Señor. Padre, dale fuerza, Señor, que renueven fuerzas, Padre, que nos sigan acompañando y ayudando, Señor. Padre, provéenos a nosotros, Padre, de trabajo, Señor. Bendícenos, Padre, para apartar, Señor, de lo que tú nos das, Señor, y ponerlo también, Padre, como un granito de arena en esta construcción, Señor. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén. Puede tomar asiento, hermano. Vamos a tener, ¿verdad? La oración por la ofrenda. Y bueno, y nuestro hermano Franklin nos ayuda a recoger la ofrenda. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, nuevamente por la bendición, Padre, de poder ofrendar, Señor, en tu alfolí. Tu palabra dice que tú amas al dador alegre, Señor. Padre, depositamos con alegría, Señor, en tu alfolí. Gracias por proveernos, Señor, porque a pesar, oh, Señor, de cualquier cosa, Señor, si hemos perdido la fe, Señor, tú nos demuestras, Padre, de que estás con nosotros, Señor. Y tú eres, Padre, nuestro proveedor, Señor. Tú no nos dejas, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias. Bendice, Padre, a los hermanos. Provee, Señor. Provéenos, Padre, para poder traer, Señor, a tu casa, Señor, el alimento, Señor. En Cristo oramos. Amén. Bueno, hermanos, venimos a la parte más difícil, la parte de testimonios. Así que vamos a ver si hay alguien que tiene algo que compartirnos de la gloria del Señor que ha hecho en su vida. Puede pasar, hermanos. Es un pequeño testimonio, hermanos. En este, hermano. Suba ahí, suba. No te da pena. Sí. Buenas noches a todos, hermanos. En lo personal doy gracias grandemente al Señor por estar en su casa nuevamente. Quiero hablarles acerca de, o dar testimonio acerca de la fidelidad del Señor para con mi vida y para con cada una de las vidas de ustedes, según creo, estoy seguro de ello. Hay ciertas situaciones, ciertas circunstancias de vida que en esta vida terrenal pues vivimos, valga el juego de palabras. Y a veces no necesariamente como hijos de Él no nos asalta la duda, sino la confusión, si vale la comparación. Pero siempre el Señor está ahí para sustentarnos, como dice en su palabra varias citas como pues en Isaías 41:10, él nos esfuerza. Pero además de eso, Él demanda de nosotros diligencia. A Él no le gusta que seamos malos mayordomos de lo que Él nos provee. A veces hay circunstancias de vida que no son tan favorables para nosotros porque nosotros mismos a veces damos lugar a esas cosas. No hemos sido tal vez buenos mayordomos del tiempo, de decisiones, de ingresos que Él hace llegar a nuestras manos.
y así por el estilo, pero siempre, para cuando sean cosas que no son tan gratas o tan desesperantes en nuestras vidas, siempre hay una salida de parte de Él, definitivamente. Y cuando somos obedientes, Él se muestra, siempre se va a mostrar. Dice la palabra que no hay mayor forma de adoración a Él que la obediencia. Le encanta a Él eso. Y si solo fuésemos un poquito más obedientes, se mostraría increíblemente a nuestro favor. Para esas circunstancias difíciles de que les hablaba de inicio, cuando Él dejó la tierra y nos dejó su consolador, por ende, Él no dijo que las cosas no serían fáciles. Para nosotros los cristianos, sobre todo, las cosas a veces se tornan un poco difíciles porque son meras pruebas de parte de Él para ver cuán fuertes somos, para ver cuánta presencia de Él abunda en nosotros. Y pues yo especialmente he vivido ciertas cosas de esa naturaleza y quiero en este momento dar gracias, muchas gracias a Él porque el Señor siempre hace llegar a nuestras vidas personas llenas de la gracia de Él. Aquí mismo, en esta casa en la cual yo recibo mi pan espiritual, el Señor se ha mostrado. Y doy gracias por ello y bendigo la vida de cada uno de los hermanos acá. Hoy quiero de manera especial, pues el deseo de mi corazón es que nos unamos en oración, como para todos los deseos de cada uno, de quienes recibimos el pan espiritual acá. Que nos unamos en oración con el ánimo de que le vaya de lo mejor según los propósitos del Señor al hermano Nelson Navas en la hermana República de Nicaragua, porque el Señor ha tenido a bien nuevamente enviarlo para allá en breve. Y pues el deseo de mi corazón es ese, que los propósitos de Él, los mejores de los propósitos de parte de Él, vayan con Él y lo traigan de vuelta con bien. Y asimismo, pues que los hermanos que tienen diferentes necesidades acá, en esta casa del Señor, de parte del Señor, pues les sean cubiertas. ¿Verdad? Gracias. Dios bendiga sus vidas. Nuevamente, hermanos, voy a pedir que se pongan en pie. Vamos a tener el segundo segmento de oración y nuevamente, pues, juntos, unánimes, y vamos a pedir por esta petición. Creo que me sigan. Por los hermanos que darán testimonio público de su fe en las aguas del bautismo, que tengan plena conciencia de lo que representa ese momento y puedan vivir dando evidencia de ser una nueva criatura en Cristo. Así que juntos y oremos, hermanos. Señor, ahora, Padre, tú has escuchado esta petición, Señor. Tú conoces las personas, Padre, que vendrán, Señor, y darán testimonio de fe, oh Dios, en el bautismo, Padre, en agua, Señor. Padre, bendícelos, Señor. Mira sus vidas, Padre, y nuevamente, oh Dios, oramos como congregación por ellos, Señor, para que tú los encamines, oh Dios, y su crecimiento, Padre, sea constante, Señor, continuo, Padre, en sus vidas, Señor, espirituales. Asimismo, Padre, oh Dios, junto a nosotros, Señor, como familia en Cristo, Señor. Padre, también oramos, Señor, por cualquier persona, Señor, que aún no decide, Señor, o que en su corazón, Señor, duda, Padre, para que tú la acerques, Padre, y por medio de tu palabra, Señor, tú le des convicción, Señor. Padre, y alejes todo temor y cualquier cosa, Señor, que impida, Señor, que ella pueda recibir, Señor, o dar testimonio, Señor, de fe por medio de las aguas de bautismo, Señor. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora nuestro hermano Franklin tiene la segunda petición. Así de pie, hermanos, vamos a orar por nuestra nación, ¿verdad? Sabemos lo que está pasando y el Señor nos manda. En su palabra nos dice que oremos por nuestros gobernantes. Así que oremos a nuestro Señor. Padre nuestro, gracias, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí unánimes en un mismo sentir, Señor. Hoy venimos a pedir por nuestra nación Honduras, Padre. Ponemos en tus manos, Señor, cada gobernante que tú has puesto
porque la Biblia dice que tú pones y quitas reyes, Señor. Pero sabemos, Padre, que hay muchos que se pierden. Te pedimos hoy, Señor, que tengan ese temor a ti, Padre, y sobre todo tu dirección, Señor. Padre, ponemos a cada gobernante, desde presidentes para abajo, Señor. Dale sabiduría, Señor, para que puedan ejercer este mandato con honestidad, Padre, y con todo lo que se debe hacer para gobernar un país. Padre, ponemos en tus manos nuestro territorio Honduras. Sabemos que es una tierra bendecida, Señor. Sabemos que esta tierra, Padre, tú la has apartado, Señor. Sabemos mucho que creemos en ti, Señor, que somos hijos, Padre, y sabemos que esta tierra es una tierra fértil, una tierra hermosa, Señor, y sobre todo, aquí tú nos has permitido que podemos hablar de tu palabra, Señor, con libertad, Padre. Ponemos en tu mano nuestra nación, Señor, para que la cubras, Padre. Todo te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, vamos a tomar el círculo, vamos a tomarnos de las manos y vamos a entonar un himno al Señor antes de despedirnos y tener nuestra oración final. Y vamos a entonar, hermanos, el himno Fuente de la Vida Eterna. Así que acompáñanos ahí. De la vida Eterna y de toda bendición, ensalzar tu gracia tierna, debe todo corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. De ellas te compadeciste con tiernísimo amor. Oremos, hermanos. Padre Celestial, damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que hemos estado en tus atrios, Señor. Hoy tu palabra dice, Señor, que mejor es un día en tus atrios, Señor, que 1000 fuera de ellos, Señor. Eso dijo David, Señor, tu siervo, Padre. Señor, gracias. Padre, guárdanos, Señor, en nuestro camino, Señor. Gracias por guardar nuestros hijos, nuestra familia, Señor. Gracias por el sustento, Señor. Gracias por nuestro trabajo, Señor. Llévanos, Padre, y vuélvenos, Señor, este próximo domingo, Señor. En Cristo, gracias, Señor. Amén. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga.